Hey chicos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Peña, saludos a todos los compañeros y a todos los adictomaníacos de nuestra gran comunidad mundial. En esta oportunidad voy a hacer una serie de videos que además van a ser bien interesantes para todos ustedes, porque pretendo dirigirme a toda esa comunidad de personas, de emprendedores, que de alguna manera quieren comenzar el mundo de la reparación de los dispositivos móviles, de la reparación de celulares, pero a lo mejor no tienen tanto conocimiento o no son tan avanzados. En esta oportunidad quiero hacer una serie de videos, el cual va a estar en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, en Adictos GCM, en mi canal de YouTube, donde esta lista de reproducción no es más que un diccionario exclusivo para conocer todos los términos en electrónica, el cual hemos transformado para adaptarlos al mundo de la reparación de celulares. Quiero que sepan que esto lo vamos a hacer con muchísimo cariño, van a hacer una serie de videos, te vamos a hablar cada uno de los términos que tenemos pensados para que puedas irte adentrando de manera técnica, científica y con basamentos reales de cuál es el concepto de cada una de las palabras que se utilizan en el mundo de la reparación de los dispositivos móviles, en el mundo de los técnicos y en el mundo de la electrónica. ¿Bien? Así que bienvenidos todos, vamos con la primera clase de hoy. Esta primera clase que además voy a compartir para darle conceptos básicos sobre la electrónica. Primero vamos a empezar hablando de la corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Bien, se debe al movimiento de las cargas del interior del mismo. Ahora, el caudal de corriente que pasa por ese conductor básicamente se denomina como intensidad de la corriente eléctrica. El sistema nacional, el sistema nacional, no, internacional de unidades se expresa de una manera que les voy a explicar. Primero vamos al punto principal, el flujo de la carga eléctrica que recorre un material. Imaginemos, acá, marcador azul, imaginemos que tenemos acá una carga eléctrica. Esta carga eléctrica recorre un material, suponiendo que este material lo denominamos conductor. Este material, que es el conductor, aquí les hago la flechita señalándoles el conductor, tiene una carga eléctrica, que esa carga eléctrica fluye por medio de ese conductor. ¿Ok? ¿Sí? Esta es la carga, este es el conductor. De manera que podamos entender básicamente qué es el flujo de corriente eléctrica que recorre un material. El material es el conductor y esta es la carga eléctrica. Así de simple. Ese es el significado de ese término. Bien. Ahora, en el sistema internacional de unidades se expresa como una C/S. ¿Bien? Así se expresa, digamos, de alguna manera un poco más científica. ¿Bien? Ahora, digamos que esa expresión internacional de alguna manera la podemos denominar como amperio. Amperio. ¿Ok? Así lo vamos a denominar. Entonces, básicamente, este concepto hace referencia a lo que nosotros denominamos como, ¿qué les diría yo? Corriente eléctrica. Sí, listo, corriente eléctrica. Ahora, en la corriente eléctrica existe algo que se denomina dirección del flujo de la corriente eléctrica. Vamos a evaluar a qué estamos haciendo referencia cuando decimos dirección del flujo de la corriente eléctrica. Y no es más que cuando colocamos un material eléctricamente neutro entre dos cuerpos cargados que poseen una diferencia de potencial. Explico. Supongamos que tenemos acá dos cuerpos cargados. Cuerpo 1, que es positivo. Cuerpo 2, que es negativo. Bien. Y están eléctricamente cargados. Cuando nosotros colocamos un elemento neutro, que ese elemento neutro es el conductor,
conductor, elemento neutro. Al colocar nosotros el conductor, que es el elemento neutro, entre dos cuerpos cargados, bien, aquí lo hice al contrario, así, negativo, 2. Al colocar el elemento neutro entre dos cuerpos cargados, o sea, ¿sí?, se desprenden los electrones del cuerpo que tiene una diferencia de potencial entre positivo y negativo. Hay una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Bien. Entonces, como hay una diferencia de potencial entre este y este, al colocar un elemento neutro, que podría ser el conductor, los electrones se desprenden de acá hacia acá. Bien. Entonces, con este ejemplo podemos entender a qué hacemos referencia cuando hablamos específicamente sobre la dirección del flujo de la corriente eléctrica. Ahora, eso es un concepto que básicamente es importante que lo podamos entender para que podamos de alguna manera comprender de qué estamos hablando cuando le decimos corriente eléctrica o flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, en la corriente eléctrica existen dos tipos de corriente, ¿sí? Una que conocemos como corriente alterna y una que conocemos como corriente continua, ¿sí? Vamos a ir definiendo qué es la corriente alterna y luego definimos qué es la corriente continua y luego vamos a hablar sobre la amplitud. Vamos a ello. Fíjense, corriente alterna. Corriente alterna. ¿Sí? La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, es la corriente que de alguna manera no va en un solo sentido, sino que ella va en dos direcciones diferentes. Ya vamos a explicar esto. Digamos que voy a simplificarlo de la siguiente manera. La diferencia entre la corriente alterna a la corriente continua es que la corriente continua circula en un solo sentido. Y la corriente alterna, como el nombre como tal lo indica, circula durante un tiempo en un sentido y después cambia al sentido opuesto, ¿ok? Volviendo nuevamente al ciclo inicial, ¿sí? Como una forma constante, ¿bien? Esto vamos a simplificarlo en el ejemplo. Corriente alterna. Supongamos que tenemos una señal de corriente alterna, acá lo voy a graficar, ¿bien? Y vemos que la corriente alterna va en un sentido, en un tiempo específico, y luego llega hasta este punto y cae hacia el otro sentido, ¿sí? Así expresaríamos nosotros la corriente alterna, inclusive viéndolo a través de un instrumento que se conoce como osciloscopio. Bien. Entonces, vemos la gráfica de la corriente alterna y vemos que ella está en un tiempo, durante un tiempo en un sentido, luego cae y repite el ciclo nuevamente. O sea, inicia aquí, sube, llega hasta el punto medio, cae y luego vuelve a iniciar. ¿Ok? Llega hasta el punto medio, cae y vuelve a iniciar. ¿Sí? Entonces, a eso se le conoce como corriente alterna. Este tipo de corriente la encontramos nosotros en por ejemplo, en las tomas corriente, tomas eléctricas en la casa. Las podemos encontrar en la red eléctrica, ya sea red eléctrica comercial o residencial, es lo que conocemos o lo que encontramos en las tomas, ¿sí? Vamos a dibujar aquí una toma, ¿ok? Las tomas corrientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo que encontramos nosotros en la toma. Eso que está allá adentro es corriente alterna y la forma en que ella varía en el tiempo, ¿ok? Sube y baja, sube y baja.
sube y baja. Esta gráfica nosotros la podemos perfectamente ver con un osciloscopio y entender cómo funciona. Porque esto ocurre en una línea de tiempo, suponiendo que esto sea acá, una línea de tiempo, ¿ok? Línea de tiempo. Que esto se calcula básicamente en segundos. ¿Bien? En segundos. Así mismo, línea de tiempo. Esta es la gráfica de línea de tiempo. Esta es la señal que sube y baja. Por ende no es constante, así que se denomina corriente alterna. ¿De acuerdo? Y esto lo encontramos en las tomas eléctricas, en la red eléctrica comercial o en la red eléctrica residencial. Esa sería la definición de corriente alterna. Pero tenemos el caso entonces distinto. Vamos a hablar de la corriente continua. Déjenme graficarles acá un momento. Corriente alterna. Graficamos acá. Graficamos acá. Y vemos cómo sube y baja. ¿Sí? Esta es su línea de tiempo. Tiempo. ¿Ok? Se expresa o se calcula en segundos. Bien. Ahora, tenemos la corriente continua. Corriente continua. La corriente continua se grafica de la siguiente manera. La podemos ver en un osciloscopio y aquí está la diferencia. Vemos la línea de tiempo y vemos que la corriente continua siempre se mantiene continua. ¿Ok? Ahí estamos. Esta es la línea de tiempo. Aquí está la corriente. Siempre se mantiene continua. ¿Ok? Aquí. Ahí lo expresamos. Corriente continua. Bien. Esta la podemos expresar como CC. ¿Ok? Así, CC, corriente continua. Y esta la podemos expresar como AC. ¿Ok? Corriente alterna. Así las expresamos simbólicamente. ¿Bien? Para expresar los distintos tipos de corriente. ¿Bien? Suponiendo que esta también sea la línea del tiempo. Suponiendo, ¿no? Así es. Tiempo. Que también lo calculamos en segundos. Bien, así mismo. Ahora, la corriente continua es el resultado del flujo de electrones de carga negativa por un conductor, o un alambre de cobre, o un, no sé, un conductor de bronce, o cualquier material conductor. Existen materiales conductores, materiales no conductores, materiales aislantes. Entonces, a través de un alambre conductor, de materiales conductores, la corriente continua es el resultado de ese flujo de electrones que pasan a través de ese alambre. ¿Bien? Y básicamente va en un solo sentido. O sea, un solo sentido. Estaba en dos sentidos, estaba en un solo sentido. Este tipo de corriente continua, nosotros la podemos encontrar en baterías. En baterías. Ajá, la podemos encontrar, no sé, en una fuente de poder DC, ¿ok? Que convierte la corriente alterna a corriente continua, corriente directa, ¿de acuerdo? Una fuente de poder. La podemos encontrar, no sé, en una batería de un vehículo, batería de carro, ¿sí? Todo lo que tenga un proceso de transformación de corriente alterna a corriente continua entra en este rango. Mientras la corriente alterna es la que conseguimos en las casas, en los bombillos, en la red eléctrica comercial o residencial, en las líneas de alta tensión, eso es corriente alterna. Término de electricidad, corriente continua es la que encontramos en fuentes de poder y poseen algo importante. Poseen un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Polo positivo y un polo negativo. Por lo tanto, este tipo de corriente se encuentra en las baterías, suponiendo que esto sea una batería. Vamos a suponer acá
que tiene su polo positivo y negativo. Por ende, este tipo de corriente siempre va a buscar ir hacia el polo positivo. ¿Pero por qué ocurre este fenómeno? Porque siempre va a buscar que los electrones negativos vayan hacia la parte positiva. Lo acabamos de explicar ahorita en el flujo de la corriente. Ahora, esto ocurre si nosotros colocamos una carga. Por ejemplo, supónganse que tenemos una fuente que tiene el negativo y tiene el positivo. Y a esa fuente le anexamos una carga que puede ser una resistencia, o tenemos la misma fuente con su negativo y su positivo y a esa carga le agregamos una bombilla, por ejemplo. Vamos a suponer que esta sea la bombilla. ¿Ok? ¿Cuál es la carga? La carga en este caso es la resistencia y la carga en este caso es la bombilla. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Al colocarle esta carga, el flujo eléctrico empieza a generar. ¿Bien? Saliendo del positivo hasta la terminal, perdón, del polo negativo hasta la terminal del polo positivo. ¿Qué es lo que se mueve a través del conductor? Los electrones. Electrones. ¿Ok? Electrones. Eso es lo que se mueve a través del conductor al colocarle una carga, ya sea una resistencia o una bombilla. ¿Bien? Entonces, al colocarle este circuito, para que me puedan entender mucho mejor, ahí se crea una carga y por lo tanto hay un consumo de corriente, que de ahora en adelante, esto lo vamos a ver en el término de cuando hablemos de corriente, pero de ahora en adelante lo denominaremos intensidad. ¿Ok? Intensidad, se crea una corriente. ¿Bien? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre corriente alterna, corriente continua. A eso hacemos referencia. ¿Bien? Porque la idea es que ustedes puedan tener una concepción o un concepto definido de cada uno de estos términos. Ahora, voy a hablar del concepto de amplitud. El concepto de amplitud es muy interesante. Ya les voy a explicar por qué. Y es bueno que aclaremos de una vez el concepto de amplitud para que así tengamos una idea clara de qué estamos hablando. Fundamentos básicos para adentrarnos al mundo de la reparación de seres con principios claros y objetivos. Vamos a hablar de amplitud. Amplitud. ¿Ok? La amplitud básicamente, digamos, es el valor pico de una onda. Digamos, en una onda simétrica es el valor de la mitad de la onda pico a pico. Voy para allá. Supongamos que tenemos esta línea de tiempo, ¿bien? Y vemos una onda, por ejemplo, en corriente alterna, ¿sí? Que ya vimos que sube y baja. Desde este punto a este punto que tenemos acá, ¿okay? De aquí a aquí, desde este punto a este punto, ¿sí? Se conoce o podemos denominarlo como valor pico a pico. Valor pico a pico en una onda. ¿Ok? Valor pico a pico. Vamos a dibujar esto un poquito mejor acá. Dibujamos esto un poquito más acá. ¿Ok? Estamos haciendo referencia de que en una onda, viéndolo en un osciloscopio, por ejemplo, este instrumento vamos a aprender a usarlo cuando hagamos el curso de reparación de celulares que vamos a compartir con ustedes acá en nuestro canal de YouTube. Pues vamos a ver cómo utilizar ese instrumento, pero valor pico a pico hace referencia entre este punto y este punto. Ahora, la amplitud es el punto máximo de la onda hasta la mitad. O sea, de aquí a aquí, desde este punto hasta este punto, lo consideramos amplitud. ¿Ok? Ahí entonces evaluamos que esto es la amplitud. Aquí, valor pico a pico, amplitud, valor pico a pico, amplitud. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos una referencia como PP, ¿sí? Estamos hablando de que es un valor pico a pico, ¿sí? Pero si nos hablan de una amplitud de una onda,
Entonces estamos haciendo referencia de que la amplitud habla de esto, de la mitad de la onda, arriba. ¿Ok? Esa es la amplitud de su onda. ¿Sí? Entonces, básicamente, el valor pico de una onda, el valor pico de una onda. ¿Sí? Bueno, eso. Así es. Ya terminamos nuestro primer concepto, donde hemos hablado específicamente de qué es la corriente eléctrica, qué es la corriente alterna, la corriente continua, el flujo de corriente y qué es la amplitud. Nos vemos en el próximo video, chicos. Por acá Jonathan Peña. Que estén muy bien.